¿Alguna vez se han preguntado cuánto cambia la historia de Harry Potter del libro a la película? Pues están de suerte, porque eso es justamente lo que estamos haciendo en el canal. Un análisis profundo desde el primer capítulo de toda la información que las películas dejaron fuera y que más adelante resulta importante. Estamos revisando la saga capítulo por capítulo. Ya analizamos los primeros 5 capítulos de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Si se los perdieron, se los dejo en la tarjeta y también en la descripción para que se pongan al día. Hoy toca la segunda parte del 6º capítulo de este mismo libro, El viaje desde el andén 9 3/4, que incluye todo lo que sucede dentro del expreso de Hogwarts, y el primer encuentro de Harry Potter y Ron Weasley con Hermione Granger. Así que es uno que no se van a querer perder. Si les interesa descubrir cuánto cambió la historia del libro a la película, les recomiendo traer una rica cerveza de mantequilla y buscar un lugar acogedor para ver este video, porque estos análisis se ponen bastante interesantes. Eso sí, les aviso que este video contiene spoilers de toda la saga, ya que es un análisis profundo de información clave que las películas omitieron. Por eso les recomiendo haber leído los libros o visto las películas por lo menos una vez, antes de meterse de lleno en esta comparativa. Con todo esto dicho, vamos a comenzar porque tenemos muchísimo que analizar y comentar. Hola seres mágicos, bienvenidos a Meakelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir cuánto cambió el capítulo El viaje desde el andén 9 3/4 en su adaptación al cine, parte 2. Rebelio. Pero antes de comenzar les tengo que comentar sobre una promoción muy especial que tenemos en el canal. Para todos los seguidores de Meakelarre siempre están disponibles todos los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis, con una prueba de 14 días en Storytel usando mi enlace que les dejaré en la descripción o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. ¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme que ya cuenta con más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Y ahora que ya están preparados con sus libros para este análisis, vamos a comenzar. ¿En dónde estamos en este momento en la historia? Después de comprar sus útiles escolares con Hagrid en el callejón Diagon, Harry Potter tuvo que regresar con los Dursley para pasar el último mes del verano antes de comenzar a estudiar en Hogwarts. Y fue un mes bastante triste, porque los Dursley ahora lo ignoraban por completo, como si no existiera. Harry pasaba la mayor parte de su tiempo encerrado en su habitación con Hedwig, leyendo sus nuevos libros de magia. El 31 de agosto por fin decide que tiene que hablar con sus tíos para que lo lleven a la estación de King's Cross. Vernon, claro, se burla de él porque el andén 9 3/4 no existe, pero aún así lo llevan al día siguiente a Londres. Más que nada porque tenían que llevar a Dudley al hospital para que le quitaran la cola de cerdo. Cuando llegan dejan a Harry solo en la estación, riéndose de él, y se alejan. Desesperado, Harry intenta preguntar por el tren que va a Hogwarts. En eso escucha a una familia hablando de muggles, así que decide seguirlos, y así conoce a los Weasley. Molly le explica cómo atravesar la barrera para llegar al andén 9 3/4. Los gemelos lo ayudan a subir su baúl al compartimento, y poco después entra Ron Weasley, y le pregunta si puede sentarse con él ya que los demás compartimentos están llenos. Al principio los dos están un poco nerviosos. Ron siente algo de envidia por lo famoso que es Harry, y Harry por su parte siente envidia de Ron por tener una familia. Pero mientras más hablan, empiezan a abrirse más. Ron confiesa que le pesa vivir a la sombra de sus hermanos, y Harry cuenta lo mal que la pasó con los Dursley. Y ahí es cuando ambos se dan cuenta de que tienen mucho más en común de lo que se imaginaban. En esta conversación empieza a formarse una de las amistades más importantes de la historia. Probablemente la más importante. Aquí es donde retomamos este capítulo. El viaje desde el andén 9 3/4. El tren siguió avanzando y alrededor de las 12:30 se armó un pequeño alboroto en el pasillo. Una mujer sonriente, con hoyuelos, se asomó al compartimento y dijo: ¿Quieren algo del carrito, guapos?
Esta escena también la vemos en la película, aunque ahí Ron de inmediato dice que no quería nada, que ya había llevado algo, y muestra un sándwich bastante extraño. Harry por su parte saca un montón de monedas de oro y dice que lo quiere todo. La verdad creo que en la película hacen ver a Harry un poco arrogante. En el libro en cambio esto está mejor explicado. Como Harry no había desayunado tenía muchísima hambre y prácticamente salta de su asiento cuando escucha el carrito, pero al hacerlo las orejas de Ron se ponen rojas y murmura que él ya había llevado bocadillos. Entonces Harry sale al pasillo, y como nunca había tenido dinero con los Dursley para comprarse golosinas, y ahora llevaba los bolsillos llenos de monedas de plata, oro y bronce, estaba más que listo para darse un gusto. Pero no saca todo el dinero frente a Ron como lo hace en la película. Harry quería comprarse todas las barras de chocolate que pudiera llevar, pero la bruja del carrito no tenía barras Mars. En cambio, ofrecía cosas rarísimas que Harry jamás había visto. Ranas de chocolate, grajeas Bertie Bott's de todos los sabores, empanadas de calabaza, varitas de regaliz y otros dulces bastante extraños. Como Harry no quería perderse nada, es por eso que compró un poco de todo. Al final le pagó a la bruja 11 sickles de plata y 7 canuts de bronce. Eso sí, Ron lo miró asombrado en ambas versiones. En la película más por el dinero, en el libro más por la cantidad de dulces que había comprado. Incluso le dice, ¿tenías hambre, verdad? Y Harry responde, muchísima, antes de darle un mordisco a una empanada de calabaza. Fue entonces cuando Ron sacó un paquete arrugado con 4 sándwiches. Separó uno y le dijo a Harry que su madre siempre olvidaba que no le gustaba la carne en conserva. Harry enseguida le propuso cambiarle un sándwich por un pastel. Ron le advirtió que no le iba a gustar nada porque estaba seco, ya que su madre no tenía mucho tiempo con tantos hijos. Pero Harry insistió que tomara el pastel. En la película este gesto puede parecer un poco más de lástima por parte de Harry, porque no nos dan mucho más contexto, pero en el libro se siente un poco distinto. Como Harry nunca había tenido nada que compartir, ni tampoco a alguien con quien hacerlo, el simple hecho de estar ahí sentado con Ron comiendo pasteles, lo estaba haciendo muy feliz. Recordemos que Harry siempre fue un niño muy solitario, sin amigos y sin nada propio. Así que compartir algo con alguien era de lo mejor que le había pasado en la vida. Compartir pasteles y dulces, porque la verdad los sándwiches quedaron completamente olvidados. Ahora sí podemos regresar a la película. Cuando vemos a Ron y a Harry comiendo dulces, Harry le pregunta por las grajeas Bertie Bott de todos los sabores. Ron le explica que realmente son de todos los sabores. Hay de chocolate y menta claro, pero también de espinaca, hígado y callos. Incluso le cuenta que George juraba haber probado una de moco. Eso hace que Harry deje de comerlas de inmediato. Después Harry le pregunta si la rana dentro de las ranas de chocolate es una rana de verdad. En el libro todo esto sí sucede, pero el orden es al revés. Primero hablan de las ranas de chocolate y luego de las grajeas. Y en el caso de las grajeas el diálogo es prácticamente igual, solo con pequeños cambios. Ron menciona los sabores más comunes como menta, chocolate y naranja, pero también dice que pueden tocarte espinaca, hígado y callos. Y añade que George una vez encontró una con sabor a duende. Ese sabor siempre se me ha hecho muy curioso, y la verdad entiendo por qué en la película lo cambiaron a moco, porque es algo que a los niños les da mucho asco y funciona mejor en pantalla, pero duende es más mágico la verdad. Ahora, sobre las ranas de chocolate. En ambas versiones Harry le pregunta a Ron si son ranas de verdad. Ron le dice que no, pero en la película hacen que sean un poco más mágicas, porque Ron explica que usan un hechizo. Luego la rana salta hacia la ventana y da otro salto fuera del tren. Ron se lamenta porque según él solo tienen un buen salto. Todo eso en el libro nunca pasa. Ahí el foco está completamente puesto en los cromos que vienen dentro de las ranas de chocolate. En las dos versiones Ron le cuenta a Harry que son cromos de brujas y magos famosos y que se pueden coleccionar. Dice que él tiene como 500. Pero en el libro hay un detalle extra. Ron comenta que nunca le habían salido ni Agripa ni Ptolomeo. Y si quieren saber quiénes son, Agripa, que les dejaré su nombre completo en pantalla porque no sé cómo se pronuncia, fue un erudito que escribió sobre muchos temas, incluido el ocultismo. Su cromo de la rana de chocolate dice: célebre mago encarcelado por muggles por sus escritos, pues creían que sus libros eran malignos.
y Claudio Ptolomeo fue un geógrafo y astrónomo grecorromano de origen egipcio. Aunque a diferencia de Agripa, que sí aparece en los cromos de las ranas de chocolate de los videojuegos de Harry Potter, no tenemos más información de Ptolomeo ni en los videojuegos ni en Pottermore. Lo que es raro porque aparece en el libro. Pero bueno, regresando al libro. Cuando Harry abre su cromo, ve el rostro de un hombre con gafas de media luna, nariz larga y encorvada, cabello plateado suelto y una barba y bigotes largos. Debajo de la imagen estaba el nombre, Albus Dumbledore. En ese punto nosotros ya conocemos a Dumbledore. De hecho lo seguimos brevemente en el primer capítulo del libro, así que ya estamos bastante familiarizados con él. Pero esta es en realidad la primera vez que Harry Potter lo ve. Ya había escuchado hablar mucho de él por todo lo que Hagrid le contó, pero nunca le había puesto rostro al nombre. Y aquí por fin lo hace. En el libro eso se nota cuando Harry dice: "Así que este es Dumbledore". Y Ron se sorprende de que no lo conociera. En la película, sin embargo, cuando Harry menciona que le salió Dumbledore, Ron simplemente le dice que tiene como 6 cromos de él. No le da más importancia. Tampoco escuchamos la información que viene en la parte de atrás del cromo, que en el libro es muy importante. Albus Dumbledore, actualmente director de Hogwarts, considerado por casi todo el mundo como el más grande mago del tiempo presente. Dumbledore es particularmente famoso por derrotar al mago tenebroso Grindelwald en 1945, por el descubrimiento de las 12 aplicaciones de la sangre de dragón y por su trabajo en alquimia con su compañero Nicolas Flamel. El profesor Dumbledore es aficionado a la música de cámara y a los bolos. Es interesante conocer que Dumbledore es aficionado a la música de cámara y a los bolos, claro que sí. Pero lo que realmente importa es lo otro, que era considerado el mago más grande del tiempo presente, que había derrotado al mago tenebroso Grindelwald en 1945, algo que se explica con más detalle en las Reliquias de la Muerte, y sobre todo en este libro que era conocido por su trabajo en alquimia con su compañero Nicolas Flamel. Esta es una pista extremadamente importante para resolver el misterio de la piedra filosofal. De hecho, más adelante, en el capítulo 13, Nicolas Flamel, Harry recuerda este cromo. Se acuerda de que había leído el nombre de Flamel en algún lado, y era aquí, algo que lo ayudó a resolver el misterio. Una pista muy importante que no existe en la película. Tanto en el libro como en la película, cuando Harry gira el cromo, el rostro de Dumbledore ya no está. Y Ron le dice que no iba a quedarse ahí todo el día, pero que ya volvería. Esto siempre se me ha hecho muy curioso, porque es literalmente la única vez en toda la saga que vemos algo así en fotografías o retratos. Por ejemplo, cuando Harry llega a Hogwarts, descubre que el castillo está lleno de retratos que se mueven y hablan, pero esos retratos fueron pintados por un artista cuando las personas estaban vivas, y se les añadieron encantamientos para que los retratos pudieran imitar los movimientos de las personas que representaban después. Aún así, los retratos solo son representaciones de un mago o una bruja, por eso las personas dentro de ellos nunca desaparecen como en los cromos. Por otro lado, tenemos las fotografías mágicas, que se toman con una cámara Muggle, y luego se revelan con una poción mágica para que la imagen se mueva. Pero las personas tampoco desaparecen de las fotos. Más bien son como pequeñas secuencias animadas que se mueven una y otra vez. Los cromos de las ranas de chocolate parecen operar bajo otras reglas. Las brujas y magos famosos están ahí por un momento, pero luego se van y luego regresan, como si pudieran entrar y salir cuando quisieran. Al principio yo pensaba que Dumbledore apareció en el cromo de Harry Potter él mismo porque lo estaba vigilando. De hecho, cuando regresa, le dedica una pequeña sonrisita, y puede que sí sea el caso. Pero por lo que dice Ron, este parece ser el comportamiento normal de los cromos, lo que genera varias preguntas. ¿Cómo podían estas brujas y magos famosos pasearse por todos los cromos en los que salían? ¿Y qué ocurría con los que ya estaban muertos, que eran la mayoría? ¿Cómo funciona realmente la magia dentro de estos cromos? Porque no tenemos otro ejemplo de esto. Este es otro de los grandes misterios de Harry Potter que nunca se resuelven en la saga. Honestamente, yo creo que tal vez las fotografías en un principio sí iban a funcionar así, con personas que entraban y salían. Pero como eso habría generado muchos problemas, yo creo que al final esta idea terminó cambiando.
Pero como el primer libro ya estaba publicado, pues se tuvo que quedar así. Y en el segundo se estableció cómo funcionarían las fotografías mágicas. Incluso aquí Harry menciona que en el mundo Muggle las personas se quedaban quietas en las fotos. Y Ron responde que le parece rarísimo que no se muevan. Eso me hace pensar todavía más que la idea original era distinta, y que luego se simplificó a que simplemente se movieran. No lo sé. Pero es interesante que tanto en el libro como en la película ese detalle esté ahí y que solamente hasta años después lo estemos identificando como un posible error o un misterio nunca resuelto dentro del mundo mágico. En el libro, además de todo esto, nos enteramos de que a Ron le salió Morgana, pero que ya la tenía repetida 6 veces. Por si les daba curiosidad, Morgana Le Fay era una poderosa bruja oscura de la Edad Media. Podía transformarse en pájaro y era hermanastra del rey Arturo, además de enemiga mortal del mago Merlín. Por cierto, tengo todo un video donde hablo sobre las brujas y magos más tenebrosos de todos, aparte de Voldemort. Se los dejo en la tarjeta y también en la descripción por si no lo han visto. Ron le dio este cromo a Harry para que empezara su colección. Y después de un rato, Harry ya tenía a Dumbledore, a Morgana, a Ramón Llull, al rey Salomón, a Circe, a Paracelso, a Merlín y a la druida Cliotna. Luego pasaron un buen rato comiendo grajeas de todos los sabores, hasta que se oyó un golpe en la puerta del compartimento. Entró el muchacho de la cara redonda que Harry había visto en el andén 9 3/4, el que nosotros ya sabemos que era Neville Longbottom, y les preguntó si no habían visto un sapo. Cuando los dos negaron con la cabeza, gimió y dijo: «¡Lo he perdido! ¡Se me escapa todo el tiempo!». Harry intentó calmarlo y le dijo que ya aparecería. Neville respondió que sí y se fue. Esta escena fue completamente eliminada de la película. En su lugar vemos que Neville encuentra a su sapo Trevor ya en Hogwarts y es observado con cierto desprecio por Minerva McGonagall. Pero en el libro vemos a Neville desde el expreso de Hogwarts. Y justamente fue el sapo de Neville, Trevor, el que hizo que Ron se acordara de su rata Scabbers, porque dijo que si él hubiera llevado un sapo a Hogwarts lo hubiera perdido casi de inmediato. Aunque siendo honestos tampoco podía hablar mucho, porque había llevado a Scabbers, que según él podría estar muerta y nadie notaría la diferencia. En la película, como no vemos a Neville en ese momento, Ron simplemente se acuerda de su rata y se la presenta a Harry. Le dice: «Es Scabbers, por cierto. Patética, ¿no es cierto?». Y Harry responde: «Un poco». En el libro, en cambio, Harry jamás le dice nada sobre la rata. En general, en el libro Harry jamás juzga para nada a Ron. Otro cambio interesante es el hechizo que Ron le lanza a Scabbers. En la película, Ron dice que Fred le enseñó un encantamiento para volver amarilla a la rata. En el libro, sin embargo, nunca menciona a Fred. Solo dice que el día anterior intentó volverla amarilla para hacerla más interesante, pero que el hechizo no funcionó. Aún así quiere enseñárselo a Harry. En ambas versiones, Ron toma su varita, pero en la película empieza de inmediato a decir el hechizo. En el libro, en cambio, nos dan una pista clave. Nos dicen que su varita estaba muy desgastada. En algunas partes estaba astillada y en la punta brillaba algo blanco, que era el núcleo. Los pelos de unicornio que casi se salían. Y esto es importantísimo. Como ya había mencionado Ron, la varita le había pertenecido a su hermano Charlie. Según Garry Collivander, probablemente el mejor fabricante de varitas de todo el mundo, si una varita no escoge a la bruja o mago, puede que logren hacer hechizos, pero nunca van a alcanzar su máximo potencial, porque la magia no fluye igual cuando una varita no los ha elegido. Muchas personas no toman en serio a Ron Weasley y dicen que era un mago sin mucho talento, pero casi nadie se acuerda de que al llegar a Hogwarts, él, además de estar usando una varita que no lo escogió, estaba usando una varita que estaba muy desgastada, que su hermano rechazó. Que aún así él lograra realizar hechizos, en mi opinión, nos habla del gran talento que tenía, pero que no muchos reconocen. Esta pista en el libro nos ayuda a entender muchísimo más a Ron al inicio de la saga, especialmente su desempeño en Hogwarts. Y también se vuelve clave en el segundo libro, cuando su varita se rompe con facilidad por lo vieja y desgastada que ya estaba.
Todo esto, claro, nos lo perdemos en la película, y por eso creo que muchas personas simplemente asumieron que Ron no era talentoso, sin tomar en cuenta que prácticamente estaba usando la peor varita que podía tener. Regresando al compartimento del expreso de Hogwarts. Cuando Ron estaba a punto de hacer el hechizo, vuelve Neville, pero esta vez acompañado por una niña que ya llevaba puesta la túnica de Hogwarts. En la película no vemos a Neville, solamente a Hermione, y ella dice exactamente lo mismo que en la película. ¿Alguien ha visto un sapo? Neville perdió uno. Hermione es descrita con voz de mandona, mucho pelo castaño y dientes de delante bastante largos. En la película Ron solo responde que no, pero en el libro se nota más irritado y responde que ya le habían dicho que no al muchacho. Y aunque Hermione estaba buscando a Trevor, en ambas versiones parece olvidarse rapidísimo del sapo, cuando se da cuenta de que Ron va a hacer magia. Se emociona y le dice: «Oh, ¿estás haciendo magia? Entonces vamos a verlo». En el libro incluso se sienta, dejando a Ron todavía más desconcertado. El encantamiento es el mismo. Rayo de sol, margaritas, volved amarilla a esta tonta ratita. Pero el resultado cambia un poco. En la película al menos vemos que algo pasa. Una luz atraviesa a Scabbers y hasta tira la caja de grajeas de todos los sabores en la que estaba metida Scabbers. En el libro, sin embargo, no ocurre absolutamente nada. Scabbers sigue dormida, tan gris como siempre. Ahora, en lo que responde Hermione, sí hay diferencias bastante importantes. La primera parte es igual en ambas versiones. ¿Estás seguro de que el hechizo es apropiado? Bueno, no es muy efectivo, ¿no? Yo probé unos pocos hechizos, solo para practicar y funcionaron. Pero en la película ya no dice lo siguiente: nadie en mi familia es mago. Fue toda una sorpresa cuando recibí mi carta, pero también estaba muy contenta, por supuesto, ya que esta es la mejor escuela de magia, por lo que sé. Ya me he aprendido todos los libros de memoria. Desde luego, espero que eso sea suficiente. Yo soy Hermione Granger, y ustedes son... Dijo todo esto muy rápidamente. En la película, en cambio, va directo con Harry y le repara los lentes con un Oculus Reparo. En el libro no lanza ningún hechizo, y esto es muy importante, porque en el libro Hermione jamás hubiera lanzado un hechizo en ese momento, y esto se nota en lo que les dijo a Harry y a Ron. Antes de entrar a Hogwarts, al venir de una familia Muggle, Hermione estaba muy nerviosa por no ser aceptada en el mundo mágico. Aprenderse todos los libros de memoria era su manera para prepararse para este mundo, y de calmar su ansiedad, que era bastante. En el libro se nota que todavía no se siente lo suficientemente segura como para realizar magia frente a los demás. Solo dice que se aprendió todos los libros de memoria, como queriendo demostrar que estaba lista, aunque en realidad estaba muy nerviosa. Es más, todo esto lo dice rapidísimo, casi como si lo hubiera ensayado. Y esto encaja muchísimo con su personalidad. Hermione siempre estudiaba y ensayaba todo antes, justamente por el miedo que tenía de no encajar. En la película, como no nos enteramos en ese momento de que ella era la primera bruja de su familia, y al agregar que realiza un hechizo perfectamente, la hacen ver incluso un poco presumida, cuando en realidad ella estaba aterrada de empezar este ciclo escolar, en un mundo nuevo que no conocía. Otra diferencia es que en la película Hermione reconoce a Harry Potter de inmediato. En el libro, no. Primero Ron y Harry se presentan, y después, cuando ya sabe quién es él, Hermione revela que lo sabe todo sobre él, que buscó información extra para prepararse, y que Harry Potter aparece en Historia de la Magia Moderna, Defensa contra las Artes Oscuras y Grandes Eventos Mágicos del siglo XX, de nuevo demostrando que ella aprendía todo de los libros porque estaba nerviosa por no encajar. Aunque todo esto obviamente marea a Harry. Lo curioso es que, al igual que Hermione, Harry también estaba muy nervioso por entrar en un mundo que no conocía. Pero a diferencia de Ron, que lo había hecho sentir un poco más seguro, Hermione sin querer lo dejó casi igual de nervioso que cuando habló con Draco Malfoy en el callejón Diagon. Sin querer empeoró la situación al recordarle que en ese mundo él era famosísimo y que en teoría debería saber más. Eso solo aumentó la presión que ya sentía Harry. Además, al igual que Malfoy, empezó a hablar de las casas de Hogwarts.
¿Saben a qué casa van a ir? Estuve preguntando por ahí y espero estar en Gryffindor. Parece la mejor de todas. Oí que Dumbledore estuvo allí, pero supongo que Ravenclaw no será tan mala. Un tema del que Harry no tenía absolutamente ni idea. Al final Hermione dice que será mejor seguir buscando al sapo de Neville. Pero antes de irse también les ordena cambiarse al uniforme porque ya casi llegaban. Y se va llevándose al pobre de Neville. En la película también les dice que se cambien, pero aquí agregan algo más. Hermione señala que Ron tiene la nariz sucia. Ese comentario sí existe en el libro, pero sucede más adelante. Después de eso, el tren ya llega a la estación de Hogsmeade. Pero en el libro nos quedamos un poquito más en el compartimento, porque suceden conversaciones bastante importantes que no vimos en la película. Aunque en el libro Hermione no mira con desprecio a Ron cuando se presenta, como si pasa en la película, aún así logra ponerlo muy nervioso. Cuando Hermione se va es cuando nos enteramos de que el hechizo que lanzó Ron pudo haber sido una broma de sus hermanos. Pero no de Fred, como en la película, sino de George, que fue quien se lo dijo, y que probablemente era falso. Pero lo que puso más nervioso a Ron no fue el hechizo, sino la mención de las casas de Hogwarts. Dijo que en la casa que le tocara esperaba que no estuviera Hermione. Y es entonces cuando Harry le pregunta lo que más temía. ¿En qué casa habían estado sus hermanos? Ron, bastante deprimido, responde que en Gryffindor. Y ahí entendemos mejor por qué el comentario de Hermione lo afectó tanto. Porque como ya le había comentado a Harry, tenía miedo de no estar a la altura de sus hermanos en Hogwarts. Empezando por no quedar en la misma casa que ellos. Mamá y papá también estuvieron allí. No sé qué van a decir si yo no estoy. No creo que Ravenclaw sea tan mala, pero imagina si me ponen en Slytherin. Harry le pregunta si esa era la casa de Bueno, ¿quién tú sabes? Ron asiente y se deja caer en el asiento, completamente abrumado. Y luego viene un momento que me encanta. Harry nota que Ron la estaba pasando mal, y para distraerlo le dice que las puntas de los bigotes de Scabbers lucían un poco más claras. Es un detalle pequeño pero que dice muchísimo sobre su amistad. Si comparamos esto con la interacción que Ron acaba de tener con Hermione, el contraste es clarísimo. Hermione, sin querer, lo puso muy tenso. En cambio, como Harry ya lo entendía bastante bien, intentó cambiar el tema para que se sintiera más tranquilo. Por eso, este capítulo es tan importante. Porque aunque después los dos se vuelven muy cercanos a Hermione, aquí se nota que ellos siempre fueron los mejores amigos. Y también los que más echaban de menos cuando el otro no estaba. También llegamos a conocer un poco mejor a los hermanos mayores de Ron, porque Harry quería saber qué hacía un mago al terminar el colegio. Ron explica que Charlie estaba en Rumania estudiando dragones, y que Bill estaba en África trabajando para Gringotts. Y justo después de mencionar esto, es que tenemos una pista muy importante para la trama del libro. Ron le dice a Harry: ¿te enteraste de lo que pasó en Gringotts? Salió en El Profeta, pero no creo que las casas de los muggles lo reciban. Trataron de robar en una cámara de alta seguridad. Esta es obviamente la primera pista de que Quirrell había intentado robar la piedra filosofal, el mismo día que Harry lo conoció en el callejón Diagon, siguiendo las órdenes de Voldemort. En la película esta información sí se nos da, pero mucho más adelante. Ron también explica que era una noticia importantísima, porque solamente un mago muy poderoso y tenebroso podría entrar a robar en Gringotts. Y como no se habían llevado nada, algo muy raro, todos estaban muy nerviosos pensando que podría tratarse de quien tú sabes. Además, aquí nos enteramos de que Harry Potter comienza a sentir una punzada en la cabeza cada vez que alguien menciona a quien tú sabes. Una primera pista del fragmento del alma de Voldemort que llevaba dentro. Ron entonces empieza a hablar del Quidditch y le pregunta a Harry cuál era su equipo favorito. Cuando Harry dice que no conoce ninguno, Ron, atónito, empieza a explicarle todas las reglas del juego. Le describe las jugadas famosas que había visto y hasta la escoba que se compraría si tuviera dinero. En la película, por supuesto, no sabemos nada del Quidditch hasta más adelante, cuando McGonagall le propone a Harry entrar al equipo. También tuvimos otra interacción que tuvo Harry Potter con Draco Malfoy antes de llegar a Hogwarts. En ese momento se volvió a abrir la puerta del compartimento, y Harry reconoció de inmediato al chico pálido que había visto en la tienda de Madame Malkin.
Esta vez iba acompañado de otros 2 chicos, y observaba a Harry con mucho más interés del que había mostrado en el callejón Diagon. Sin presentarse ni nada, simplemente entró y preguntó si era verdad lo que todos estaban diciendo en el tren, que Harry Potter estaba en ese compartimento. Harry respondió que sí y entonces miró a los otros 2 muchachos. Ambos eran corpulentos y parecían bastante vulgares. Cuando Draco notó que Harry los observaba, dijo: «Oh, este es Crabbe y este Goyle, y mi nombre es Malfoy, Draco Malfoy». En la película sí tenemos esta misma escena, pero ya en Hogwarts, justo antes de la ceremonia de selección, y la conversación es casi igual. Después de que Draco se presentara, Ron deja escapar una débil tos para disimular una risa. Malfoy lo mira y le dice: «¿Te parece que mi nombre es divertido, no? No necesito preguntarte quién eres. Mi padre me dijo que todos los Weasley son pelirrojos, con pecas, y con más hijos que los que pueden mantener». En el libro sí se aclara que Ron se rió porque Draco significa básicamente dragón. Luego Draco le dice a Harry: «Muy pronto descubrirás que algunas familias de magos son mucho mejores que otras, Potter. No querrás hacerte amigo de los de la clase indebida. Yo puedo ayudarte en eso». Entonces extiende la mano para estrecharla de Harry, pero Harry no la acepta y le responde lo mismo que en la película: «Creo que puedo darme cuenta solo de cuáles son los indebidos, gracias». En la película en ese momento llega McGonagall y los interrumpe, por lo que nos perdemos probablemente de lo más importante. En el libro Draco añade algo más: «Yo tendría cuidado si fuera tú, Potter. A menos que seas un poco más amable, vas a ir por el mismo camino que tus padres. Ellos tampoco sabían lo que era bueno para ellos. Tú sigue con gentuza como los Weasley y ese Hagrid, y terminarás como ellos». En la película todavía no entendemos muy bien qué tipo de persona es Draco, por lo que muchos no pueden entender del todo por qué Harry rechazó su amistad desde el principio. Pero en el libro ya tenemos mucho más contexto de por qué él no le agrada a Harry, porque ya lo habíamos conocido en el callejón Diagon, y al conocerlo Harry pensó inmediatamente en su primo Dudley. Además, en la película cortan esta parte tan importante, probablemente la más importante de esta conversación, que es cuando Draco se muestra todavía mucho más grosero y cruel. En la película no mencionan a los padres de Harry ni a Hagrid, pero en el libro sí, y eso lo cambia todo. Después de insultar a los Weasley, que habían sido de las pocas personas que habían sido amables con Harry en toda su vida, y de hablar así de sus padres y de Hagrid, el primer amigo de Harry, Harry se enfurece de verdad. Y parece que Ron también, porque los dos se levantan al mismo tiempo, listos para pelear. Una pelea que, por cierto, nos perdemos en la película. Tanto Harry como Ron se armaron de valor y se enfrentaron a ellos, siendo Crabbe y Goyle mucho más fuertes y grandes que ellos. Ron le dijo a Malfoy que repitiera lo que había dicho, y Harry que se fuera. Sin embargo, a Malfoy pareció no importarle mucho y dijo: «Pero nosotros no tenemos ganas de irnos, ¿no es cierto, muchachos? Nos hemos comido todo lo que llevábamos, y ustedes parece que todavía tienen algo». Una actitud que demuestra que Malfoy siempre se salía con la suya. Cuando Goyle se inclinó para tomar una rana de chocolate que estaba junto a Ron, Ron saltó hacia él. Pero antes de que pudiera tocarlo, Goyle soltó un aullido terrible. Resulta que Scabbers lo había mordido y ahora colgaba de su dedo. Goyle agitaba la mano intentando quitársela, hasta que finalmente la rata salió volando. Chocó contra la ventanilla y los 3 muchachos desaparecieron. Y esto siempre se me ha hecho curioso porque ¿Scabbers defendió a Harry y a Ron? ¿Peter Pettigrew no había traicionado a los Potter? ¿No era un mortífago? Entonces, ¿por qué los defendió en lugar de ponerse del lado de Malfoy? ¿Se sintió culpable por lo que le había hecho a Harry y al escuchar su historia reaccionó en ese momento? ¿O quizá ya le tenía cariño a la familia Weasley después de tantos años? No lo sé, pero definitivamente es una actitud bastante interesante, sobre todo cuando sabemos quién era Scabbers realmente. Hermione volvió de inmediato al compartimento para preguntar qué había pasado, y se encontró con todas las golosinas en el suelo, y a Ron agarrando a su rata por la cola, que ya se había vuelto a dormir. Ron le preguntó a Harry si había conocido a Draco Malfoy, y Harry le contó sobre su encuentro en el callejón Diagon. Luego Ron nos da un poco más de contexto sobre la familia Malfoy, algo que en las películas prácticamente nos perdemos. Dice que fueron de los primeros en regresar a su lado cuando Voldemort desapareció, asegurando que los habían hechizado.
En ese momento todavía no lo sabemos, pero lo sabremos más adelante. Resulta que los Malfoy habían logrado librarse de Azkaban porque aseguraron haber estado bajo la maldición Imperius. El padre de Ron, sin embargo, no les creía nada. Según él, tarde o temprano volverían al lado oscuro. Algo que fue verdad. Y la primera pista estaba aquí. En eso Ron se da cuenta de que Hermione sigue ahí y le pregunta qué quiere. Ella vuelve a decirles que ya tienen que cambiarse de ropa, porque había ido hasta la locomotora y el conductor le había dicho que ya casi llegaban. De nuevo, otra señal de que estaba nerviosísima. También lo regaña por estar peleando y menciona que entró al compartimento porque afuera estaban corriendo por los pasillos. Esto es interesante porque desde aquí empezamos a notar que Hermione no se llevaba demasiado bien con los otros estudiantes. En su primer año estaba bastante sola y esto será muy importante más adelante en este mismo libro, cuando pasa lo del troll en Halloween. Y antes de irse para dejar que Harry y Ron se cambiaran, es cuando le dice a Ron que si no se había dado cuenta de que tenía la nariz sucia. Esto hace que Ron le lance una mirada furiosa mientras ella sale del compartimento. En la película esto ya lo habíamos visto antes, en su primer encuentro. Cuando Harry miró por la ventana ya estaba oscureciendo. Podía ver montañas y bosques bajo un cielo de profundo color púrpura. El tren parecía aminorar la marcha. Entonces, él y Ron se pusieron las largas túnicas negras. Y aquí también podemos notar lo que Ron había dicho antes, que nunca tenía cosas nuevas. Su túnica le quedaba corta y se podían ver sus pantalones de gimnasia. Y aunque en ese momento todavía no lo sabemos del todo, esta pequeña descripción también nos deja ver que Ron era mucho más alto que incluso sus hermanos mayores. En eso se escuchó una voz que retumbó por el tren y anunció que en 5 minutos llegarían a Hogwarts. También les dijeron que dejaran su equipaje ahí, porque lo llevarían por separado al colegio. Tanto Harry como Ron estaban nerviosísimos. Harry se retorcía y Ron estaba muy pálido. Al igual que en la película, Hagrid los estaba esperando y gritando: ¡Primer año! ¡Los de primer año por aquí! Y también saludó a Harry. ¿Todo bien por ahí, Harry? Aunque Ron no se sorprende al verlo, como sí pasa en la película. Todos los de primer año siguieron a Hagrid, por lo que parecía un sendero muy estrecho. Estaba tan oscuro que Harry pensó que debía haber árboles muy tupidos a ambos lados. En la película no vemos este camino, ni tampoco a Neville lloriquear de vez en cuando, como si sucede en el libro. Hagrid les dijo que en un segundo tendrían su primera vista de Hogwarts. Y justo al doblar la curva se escuchó un fuerte ¡oh! Así es como se describe Hogwarts en el libro. En la punta de una alta montaña, al otro lado, con sus ventanas brillando bajo el cielo estrellado, había un impresionante castillo con muchas torres y torrecillas. Entonces Hagrid les ordenó subir a los botes. No más de 4 alumnos por cada uno. Harry y Ron subieron juntos, seguidos por Neville y Hermione. Cuando todos los estudiantes estaban en sus botes, entonces Hagrid gritó: ¡Vamos, adelante! Esa fue la señal para que todos los botes comenzaran a moverse al mismo tiempo, deslizándose por el lago, que estaba tan liso como el cristal. Esta es la siguiente escena que vemos en la película. Los alumnos en sus botes, en silencio, contemplando el gran castillo que se eleva sobre sus cabezas. A diferencia del libro, aquí es donde los alumnos ven Hogwarts por primera vez. También hay otro pequeño cambio en la película. Aunque Harry, Ron y Neville sí van en el mismo bote, quien los acompaña es Dean Thomas, mientras que Hermione va en otro junto a Susan Bones y Seamus Finnegan. En el libro queda mucho más claro que desde el expreso de Hogwarts, Hermione ya prefería estar con Harry y con Ron. Y además en la película incluso vemos botes con 5 alumnos, no solo 4 como se menciona en el libro. Mientras los primeros botes alcanzaban el peñasco, Hagrid gritó que agacharan las cabezas. Los botecitos los llevaron a través de una cortina de hiedra que escondía una ancha abertura en la parte del peñasco. Avanzaron por un túnel oscuro que parecía conducirlos por debajo del castillo, hasta llegar a una especie de muelle subterráneo. Allí treparon entre rocas y guijarros. Todo esto obviamente no lo vemos en la película, porque pasan directamente al interior del castillo. Pero en el libro ahí es cuando Hagrid le grita a Neville y le pregunta si ese era su sapo. Neville entonces exclama ¡Trevor!, muy contento extendiendo las manos.
En la película, en cambio, Neville encuentra a Trevor dentro de Hogwarts. No es Hagrid quien lo descubre. Luego suben por un pasadizo en la roca, detrás de la lámpara de Hagrid, y finalmente salen a un césped suave y húmedo, a la sombra del castillo. Suben unos escalones de piedra y se reúnen frente a la gran puerta de roble. Después de asegurarse de que todos estuvieran ahí y de que Neville tuviera a su sapo, Hagrid llama 3 veces a la puerta. Es aquí donde termina el 6º capítulo de Harry Potter y la Piedra Filosofal, el viaje desde el andén 9 3/4. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que estén disfrutando de esta comparativa entre los libros y las películas de Harry Potter. Si les gustó, no olviden dejar un like enorme, compartirlo y contarme en los comentarios qué les pareció, porque solo con su apoyo podré seguir con esta serie. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis de Storytel, con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren seguir aprendiendo más sobre las diferencias entre los libros y las películas de Harry Potter, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.